Y vamos a hacer entrar a una persona que admiramos un montón, que seguimos mucho, lo seguimos en las redes, seguimos también al observatorio, sí, por el cual hoy ha sido convocado a nuestro programa. Por supuesto, ustedes saben el fanatismo que tenemos nosotros por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la UNDAB, que nos queda aquí cerquita y que siempre genera un montón de informes muy interesantes sobre la economía. Hace 2 semanitas tuvimos una entrevista con economistas del observatorio para hablar sobre el trabajo doméstico, sí. Cómo iba evolucionando esto. Bueno, ahora sacó un informe muy interesante, chiquis, relativo a la recuperación de la industria manufacturera. Recordemos que venimos en un contexto de pandemia y además tuvimos 4 años de pandemia macrita detrás. Entonces, digamos que la pandemia pospandemia no han sido los mejores años para nuestra industria manufacturera, podríamos decir. Bueno, ¿hay síntomas de recuperación? Eso se lo vamos a preguntar a él, que es economista, es docente, investigador de la UBA, de la UNDAB, es integrante del querido Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el señor Sergio Chousa. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Cítrica. Pato y Tuti, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ustedes y a todo el equipo de Cítrica. Gracias, Sergio. Muy amable, muchas gracias por tomarte un ratito para atendernos. La verdad es que, ¿cómo decirlo, no? Me sorprendieron los números y el informe sobre la industria manufacturera que presentaron allí en este informe del observatorio. Quería preguntarte, ¿cuáles son los puntos más salientes de este informe que presentaron? Bueno, hoy el sector es un poco la punta de lanza de la recuperación de la economía, básicamente porque quedó en buenas condiciones como para poder rebotar, ¿no? Después de esa larga noche que vos mencionabas, potenciada por la pandemia en el último año, hoy para el sector quedó un contexto de costos en dólares bastante bajos, lo salarial, lo energético, posibilidades de financiamiento bastante flexibles. De hecho, hoy en día las empresas que quieren financiar un proyecto productivo, comprar capital de trabajo, lo pueden hacer a tasas de interés bastante subsidiadas, ¿no? Con un subsidio de tasa considerable. Así que se está viendo un rebote todavía desde el fondo del océano, ¿no? Claro. No llega todavía el sector a asomar la cabecita por arriba del agua, pero bueno, es un rebote que es promisorio, es el inicio de algo. Pensemos una cosa, sí. La mitad de los sectores ya producen a niveles superiores a 2019, o sea, previo a la pandemia, y algunos, sobre todo los vinculados a la industria de la construcción, como actividades metálicas, sí, minerales básicos, todos los proveedores de la construcción ya producen a niveles superiores a 2018, ¿no? Con lo cual, el rebote en esos sectores se está sintiendo. Bien. Más allá de números, sí, un solo dato de síntesis, en el gobierno de Mauricio Macri tuvimos de los 48 meses de gestión, 46 donde hubo destrucción del empleo en el sector, en la industria como un todo. Bueno, ahora ya llevamos 11 meses consecutivos, no solamente los 5 datos mensuales registrados en este año, sino 6 más del año pasado, con creación de empleo en la industria, lo cual, bueno, marca que de a poquito empezamos a salir de ese fondo del océano. Falta mucho, como en todos los sectores todavía falta mucho. Sergio, quiero consultarte justamente ahora que mencionás aquí el rol del Estado, quiero consultarte un poco cuáles son justamente las medidas que el Estado cumplió o tomó para que podamos tener o ver esta recuperación, además de la creación de empleo o el fortalecimiento del empleo, y cuáles son las que tiene como desafío tomar a partir de ahora para seguir fomentando esto y que esto siga viéndose en los índices de crecimiento. Bueno, a ver, es bastante paradójico porque el sector empezó a recuperar en la primera parte de 2020, ya había empezado con un vigor importante. Como pasó acá y pasó en todo el mundo, la irrupción de la pandemia fue como una bola que cae en un tablero de ajedrez y tiró todas las piezas desperdigadas por cualquier lado. La verdad es que se interrumpió ese proceso y fue muy abrupto. Después la recuperación fue heterogénea, en algunos sectores como automotriz ya en el mes de junio volvieron a trabajar con protocolos y prácticamente para septiembre se habían recuperado niveles de producción. Ahora, es un hecho que todavía seguimos con heterogeneidades, ¿no? No pasa lo mismo en todos los sectores
y el principal factor explicativo de cómo le va a cada uno de los segmentos sigue siendo las medidas sanitarias. Sí. En ese marco hubo mucho sustento por parte del Estado, no solamente el nacional, sino también los provinciales, con cada uno de los ministerios de producción provinciales. En términos de medidas, bueno, el REPRO y el ATP fueron las principales medidas del sector para transferir recursos. En términos agregados, un solo número, solamente para la industria se destinaron alrededor de 2 puntos del PBI, no importa el número, pero es una masa de recursos muy importante. Esos recursos de todas las argentinas y todos los argentinos, ¿no? No es un estado dadivoso, sino somos todos los argentinos y las argentinas tratando de sostener a un sector que genera empleo, genera producción y que lo necesitamos, ¿no? Necesitamos que las fábricas estén funcionando para potenciar a la recuperación. Y ahora empezamos en una nueva etapa que no es tanto la asistencia para cubrir salarios, porque la mayoría de los sectores recompusieron niveles de actividad, sino más bien dar créditos flexibles para que pueda ampliarse el sector, para que pueda hacer crecer un poquito su capacidad productiva en base a comprar más máquinas, en base a renovar capital de trabajo. Eso que siempre fue un obstáculo, que es el acceso al financiamiento barato, bueno, por medio de la banca pública, por medio de movilizar un poco el ahorro nacional, tratar de dar líneas un poco subsidiadas para el sector para que siga creciendo y no sea simplemente un rebote efímero que dure un par de meses. Bien, se entiende. Bueno, el año pasado, si no me equivoco, Sergio, caímos un 10% el PBI debido a, bueno, la crisis provocada por la pandemia y por el macrismo, ¿no? Recordemos que vinieron en continuado, tuvimos macrismo, después pandemia, y una caída, si no me equivoco, del 10%. ¿Se espera un crecimiento del 7%? ¿Esto es lo que proyectan para este año, Sergio? ¿Vos crees que vamos a llegar apostando así a los sectores que más empleo generan, como la construcción, como la industria manufacturera? Sí, en efecto, la caída del PBI agregado fue del 10. Hay que considerar que Argentina ya tenía una inercia de caída previo a la pandemia. O sea, 2020 hubiera sido un año de caída, obviamente no tan brutal, pero de caída al fin. Aún así no tuviéramos tenido la pandemia, básicamente por la crisis de deuda heredada. En ese marco sí, la recuperación va a ser firme este año en términos agregados, en términos de PBI. Uno cuando dice PBI a veces dice, ¿qué será eso, no? Pero bueno, es como una variable de síntesis de cuánto se produce en la economía. Si va para arriba es bueno, si va para abajo definitivamente hay algo que está yendo mal. Bien. En este año el rebote en el presupuesto tiene consignado un piso del 5,5%. Como vos bien señalabas, las últimas previsiones de parte del Ministerio de Economía son del 7%, lo corrieron un poquito para arriba. Yo creo que con esta dinámica del descongelamiento de las actividades que quedaban con medidas que directamente impedían llevar adelante la actividad productiva y con cada vez aforos más generosos en las actividades que no tenían impedido su realización, pero sí tenían aforos muy restrictivos. Cuando eso se sigue flexibilizando mes a mes, lo que se ve es que hay una demanda muy contenida que busca consumir, busca comprar, busca realizarse. Con lo cual, hoy lo veo como un escenario muy factible. Obviamente, el principal driver, el principal factor movilizador sigue siendo la pandemia. Si seguimos teniendo esta dinámica de caída en la cantidad de casos, de contagios y de a poquito flexibilización de las medidas, sin lugar a dudas se va a cumplir ese escenario, pero bueno, nos tenemos que portar bien y seguir vacunándonos y evitando los contagios. Totalmente, ¿no? Va a ser fundamental. Miren lo que nos cuenta Sergio, ¿no? La importancia de la vacunación incluso hasta para la economía, chiques. Es tan trascendental que avance el plan de vacunación, que vayamos todos a vacunarnos. Lo comentamos hace un ratito, mañana se abre en la provincia de Buenos Aires la vacunación libre para mayores de 35 años, así que si no están vacunados, vayan ya, ¿entienden? Y si tienen familiares que tampoco se vacunaron, tienen más de 35, vayan con el documento, a partir de mañana pueden ir. Es importante hasta a nivel económico. Sergio, una consulta en particular con respecto a la situación del dólar, ¿no? Justo ayer tuvimos una subida del el dólar blue, que es un mercado muy chiquitito, ¿no? Si alguien viene uno y te cambia, te vende o te compra 10 millones de dólares, te fluctúa el precio. Nosotros en este programa veníamos sobre todo año pasado y principio de este año, fomentando que el que tenga un ahorrito, el que tenga un puchito de dinero, lo invierta sobre todo
en construir en su casa, en mejorar el baño, en hacer esa pieza que le falta, en arreglar el techo, porque era lo que más le iba a rendir con por cómo estaban los precios de la construcción, los materiales, etcétera, y los precios de, por ejemplo, las divisas. ¿Sigue siendo un momento propicio? ¿Es una buena inversión la construcción en la casa? Sí, hay dos cuestiones. Es cierto que se está viendo un proceso de cierta efervescencia, cierta ebullición en lo que pasa con las cotizaciones libres de dólar, ¿no? Este dólar blue, este dólar ilegal. Sí. Hay una cuestión que es el ciclo político electoral, ¿no? Siempre en momentos ahí donde se acerca el momento de elecciones, bueno, se mueve un poquito el árbol para que caigan algunos frutos. Así que me encantó esa metáfora, muy buena, Sergio. Muy buena esa metáfora. Sí, yo creo que es importante, sobre todo para los minoristas, ¿no? Para la gente en la casa que tal vez, bueno, no está tan metida en tema, y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué vuelven las placas rojas en la tele con un dólar y fuego de fondo? Sí. Bueno, digo, parar la pelota y no tomar decisiones apresuradas, ¿no? Porque ya pasó el año pasado, cuando llegó a valer 195, mucha gente ahí estaba inquieta y tal vez gente compró y después ese dólar blue que llegó a 195, después cayó a 160, ¿no? Entonces claro, hubo ahí 6 meses, 8 meses en los cuales, bueno, perdieron más del 30% de su capital, ¿no? Uh-huh. Bueno, dicho esto, sí, coincido que la construcción es una buena alternativa. La verdad es que quedó medido en dólares, quedó un valor de construcción regalado. Los precios, lamentablemente esto lo digo, tanto de la mano de obra, tanto de las y los trabajadores de la construcción, como de los insumos, quedaron regalados en dólares, con lo cual, bueno, hoy es una buena alternativa de inversión real. Y después siempre hay opciones también en pesos que son convenientes, hay fideicomisos, hay fondos comunes de inversión, opciones más directas en el home banking, posibilidad de comprar, de ahorrar en plazos fijos ajustables por inflación, ¿no? Sí. Plazos fijos UVA que te preservan el poder adquisitivo del ahorro independientemente de la inflación que haya. Siempre hay alternativas. Me parece sí importante, ¿no? No comprar con el pánico, ¿no? Que a veces transmiten algunas placas rojas de televisión que uno dice, uy, ¿qué está pasando? Hace ya 3 días que me dicen que sube. Bueno, parar la pelota y ver bien el panorama con un mayor detenimiento. Importantísimo, sí. Importantísimo. Sí, Sergio, quería hacerte una última consulta. Vos que claramente estás súper en tema, ¿hay alguna cuestión concreta que te genere particular preocupación y que digas, che, a esto le estoy muy atento porque me parece que es un indicio clave como para entender si me preocupo o no de que esto no continúe de esta manera? ¿Hay alguna preocupación concreta de lo que ves en términos factibles que pueda llegar a ser un indicio de que esto puede esto puede no seguir así? En el corto plazo, la dinámica que más inquieta a nivel macro sigue siendo la inflación, ¿no? Ese es el centro de los problemas macro que tenemos hoy. Uh-huh. Bueno, además de ser un problema macro, obviamente también repercute sobre la vida de cada una de las y los argentinos. Claro. Estamos estabilizados en un nivel que, si bien empezó una curvita decreciente hace ya 3 meses, que viene a la baja la inflación, todavía sigue en niveles muy altos. O sea, estabilizarnos en estos niveles del 3%, seguramente los próximos meses paulatinamente siga bajando y empiece a converger al 2% mensual. Aún así son niveles muy altos. Entonces, sí, el miedo, digamos, la incertidumbre que uno tiene es, bueno, ¿cómo hacemos para romper esta inercia? Tenemos una economía con mucha inercia, con muchos contratos que están indexados, se ajustan automáticamente cada vez de forma más frecuente conforme se realiza la inflación. Entonces, es un problema que es más estructural, ¿no? El hecho de decir, bueno, tenemos que darnos una discusión de cómo hacemos acuerdos en diferentes ámbitos institucionales para romper a la baja esa inercia y poder de una vez por todas, como ya llevamos un poquito más de una década, ir a niveles de inflación un poquito más acordes a la región. Estamos en un mal contexto para eso porque la dinámica de precios internacionales de las materias primas, de los granos, de los combustibles, le ponen en general a todos los países exportadores de esas materias primas, como somos nosotros,
un piso muy alto. En general pasa eso en todo el mundo. Argentina, como ya tenía por arrastre un piso aún más alto, claro, le pega aún más que a los países, al resto de los países exportadores de materias primas. Así que estamos en un mal contexto para esa discusión, pero bueno, esperemos que cuando se estabilicen un poquito esos precios internacionales, poder empezar a dar esa discusión, porque la inflación es un problema, ¿no? Y repercute en el día a día de las familias argentinas. Igual así uno es confiado de que este año las paritarias y la evolución de los ingresos en el acumulado anual le va a terminar ganando a la inflación. Sí, ¿no? Se está viendo eso, Sergio, cómo se están cerrando, cómo se están activando las cláusulas de revisión que tenían muchas de las paritarias, y además también tenemos un ingreso de efectivo claro, ¿no? Ahora está la devolución de ganancias, se está volcando dinero a los bolsillos de la gente, esperemos que eso haga circular. El mercado interno, el consumo, ¿no? Son fundamentales para la expansión de la economía, sobre todo en Argentina. Supongo que en otros países de la región también. Sí, sí, se ve de hecho que de los tres grandes componentes que están movilizando esa recuperación macro, ¿no?, del PBI, este concepto que hablábamos al principio, de los tres grandes conceptos están tirando muy fuerte las exportaciones por este buen contexto de precios internacionales de lo que exportamos nosotros que mencionábamos, está tirando muy fuerte la inversión por este buen momento que quedó para la industria, ¿no?, para invertir en la actividad económica real, pero está un poquito más retrasado el gran componente que es el del consumo privado, el que más explica el volumen de la torta. Entonces, ¿cuándo se moviliza ese tercer componente del consumo privado? Bueno, básicamente cuando los salarios le ganan significativamente a la inflación. Eso de a poquito se empieza a vislumbrar los últimos meses porque salimos de la dinámica de precios nuevos con salario 2020 y empezamos a entrar en la dinámica de una inflación de a poquito, ya 3 meses decreciente, y paritarias que ya empiezan a acondicionarse al 2021, como vos bien señalabas, por este contexto de revisiones que ya se empiezan a producir. Bueno, falta todavía, ¿no? Falta que acompañe también el segmento de las y los informales, que explica un tercio de la torta, un poquito más de un tercio de la torta, y eso, conforme se revitaliza el ciclo económico, acompaña, ¿no? Pero bueno, en los próximos meses se debería empezar a ver con más vigor. También por eso es esencial que la inflación siga con esta tendencia decreciente y no volvamos a tener un shock que nos vuelva a llevar al 4% como tuvimos en el mes de marzo. Claro, exactamente, fundamental esto. Sergio, para cerrar, voy a hacerte una pregunta quizá un poco indiscreta, te voy a quizá sacar un poquitito de este tipo de análisis que estamos haciendo, ¿no? De este tipo de información, del informe que han hecho con el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. Y quiero preguntarte, vos sos una persona muy activa en las redes sociales, yo te sigo aquí en la radio, te seguimos todos constantemente. Vos dejás muy clara tu postura ante la realidad, ¿no? Tu postura ideológica, política, sin ninguna duda. Y estamos ante novedades como, por ejemplo, la llegada, el fin del periodismo independiente en economistas como Martín Tetaz, ¿no? Que pasó de ser periodista independiente a ser candidato a diputado de Juntos por el Cambio. Y después también tenemos un resurgir, sobre todo en redes sociales, justamente donde vos sos muy activo, de esta proliferación de los que se llaman libertarios, que nada tienen que ver con los libertarios originales, son liberales, ¿no? Más que nada. Quisiera saber si vos tenés alguna explicación o alguna reflexión acerca de este tipo de fenómenos. De este tipo de fenómenos. Pongámosle esa palabra para ser medianamente amables, ¿no? ¿A qué se debe el impulso sobre estas ideas? Bueno, primero celebro que más gente se acerque a la política en general, ¿no? Independientemente de las ideas, de los partidos que representen, me parece que siempre es sano. Por otro lado, creo que sirve para transparentar algunas posiciones, ¿no? Este debate también se dio con la situación de Carolina Lozada, ¿no? La periodista del programa Intratables, que, bueno, tal vez siempre transmitía una idea, una imagen de objetividad, de ecuanimidad, o trataba de vender un producto de mayor neutralidad. Y bueno, la verdad es que no parecía eso, por las opiniones, por el sesgo de las opiniones, y bueno, y después se termina transparentando, ¿no? Que atrás de fondo hay una postura política tomada,
que te termina derivando en una candidatura. Yo celebro que así sea, pero también celebro que se transparenten posiciones y que ese halo de objetividad que hay veces que se intenta vender, ¿no? La pantalla de los medios muchas veces nos permite disfrazarnos de algo que no somos y vender una objetividad que en realidad no tenemos una postura ideológica clara. Sí. Me parece que está bueno que sea transparente. Por otro lado, el segundo pilar me parece que se viene dando ya más del análisis político, que hay una necesidad de la oposición de lavarse un poquito la cara, ¿no? Esta idea de un poco del duranbarbismo, ¿no? Que siempre se pregonó de que en momentos de crisis del sistema político, crisis de representación, acá por suerte no la tenemos como en otros países, pero bueno, hay cierto desánimo, ¿no? En momentos de crisis económica, de una situación muy sensible de la pandemia, sí, hay cierto desánimo generalizado, empiezan a brotar esas ideas de los políticos, son todos iguales, no me gusta nadie. Sí. Y en esos momentos, esa idea del duranbarbismo es que hay que traer a extrapartidarios, son los que te permiten lavarte un poquito la cara, tienen un alto nivel de conocimiento, la gente los identifica por los que los conoce de la TV, en general en muchos casos además no los identifica con una postura muy reactiva, muy polarizada desde lo ideológico, sino como, bueno, este que está en la tele, en el programa que yo veía, claro. Y bueno, vienen sin beneficio de inventario, sin prontuario en términos políticos. Entonces, yo entiendo que desde el punto de vista de la estrategia política, es algo que se va a ver bastante, sobre todo en la oposición, donde bueno, no pueden mostrar las caras viejas que fracasaron hace 2 años, hace solamente 2 años, un programa que dejó a la economía en una situación muy, muy delicada, una crisis muy severa, que la vamos a pagar por generaciones, y es difícil, ¿no? Digamos, mostrar una postura de oposición con esas mismas caras liderando las candidaturas. Así que me parece que es algo que se va a dar en todas las jurisdicciones, en todos los distritos, y bueno, se viene viendo con Carolina Dosá, con Martín Tetaz en la ciudad, sí. Ahí estaban los rumores de el LIPI, no sé si se va a terminar materializando o no, pero yo estas manifestaciones tan que nos asustan, ¿no? Sergio, nosotros tenemos oyentes de muchos lados del mundo y aquí desde España se comunica nuestro oyente Bípedos en este momento y, bueno, saluda a los campeones de América. Muchas gracias, pero nos dice, en España también están saliendo economistas liberales, pero que se les ha caído la máscara con la pandemia y la petición de regularización. Claro, es un poquito lo que nos pasa cuando vemos a Spert, por ejemplo, a Milei, ¿no? No quieren intervención estatal, pero después piden intervención estatal para los comerciantes, por ejemplo, ante la pandemia, ¿no? Inmediatamente lo primero que hacen es pedir la presencia del Estado, Sergio. Y son posturas que penetran bastante en el sentido común, porque tal vez tienen un discurso lavado, un discurso fácil de masticar desde la creación de sentido común, pero después, digamos, cuando les ha tocado gobernar, no ha dado buenos resultados, y esto es objetivo. Claro. Para poner el caso de la situación impositiva, por ejemplo, uno de los argumentos que más usan, ¿no? Bueno, estamos tapados de impuestos, somos el país que más impuestos tiene, lo cual desde lo técnico no tiene ningún tipo de asidero, no está flojísimo de papeles, pero independientemente de eso, bueno, en los 2 últimos años de la administración de Mauricio Macri, la baja de impuestos fue muy significativa, pero aún así no se creó empleo, se destruyó muchísimo empleo, sobre todo en los 2 últimos años. La producción fue para abajo, digamos, el PBI bajó muy fuerte en los 2 últimos años de la administración de Mauricio Macri, y además nos metieron en una crisis de deuda que era uno de los grandes estandartes que no tenía la economía argentina en 2015 y ahora la vamos a tener por generaciones, con lo cual, digo, esas cuestiones, esos sentidos comunes que a veces son fáciles de masticar y se instalan muy fácil porque se transmiten bien, ¿no? Con un mensaje ameno de che, vos no estás cansado de pagar impuestos, no te gustaría pagar. Sí, a todos nos gustaría pagar menos impuestos, está claro, pero bueno, la economía real no funciona todo tan fácil y esas recetas mágicas,
cuando se implementaron dieron peores resultados aún. Claro, Total. claro, con consignas como a favor de las cosas buenas y en contra de las cosas malas, cualquiera se hace un lugar, ¿no? Sí. Sergio, te agradecemos un montón por tu tiempo. Disculpa que nos extendimos un poquitito, pero queríamos aprovechar que te teníamos en comunicación y además la gente se pone a participar también bastante. Te agradecemos un montonazo por tu tiempo y seguramente prontito volveremos a molestarte para conversar un poco aquí en Ya Fue en Cítrica Radio. Un montón de gracias. No, muchas gracias a ustedes, a disposición, tanto de parte mía como de todo el observatorio de la UNDAM. Muchas gracias. Abrazo enorme, Sergio. Estábamos allí con Sergio Chousa. Un gustazo que nos hemos dado.